¿Te has preguntado alguna vez si existe un agua espiritual capaz de renovar por completo tu economía? Imagina un recurso sagrado que abra las compuertas celestiales sobre tus bienes y permita que la prosperidad del Altísimo se derrame en tu existencia. En este momento voy a revelarte un misterio del Espíritu que la mayoría de las personas pasa por alto a pesar de estar plasmado en las Sagradas Escrituras desde hace milenios. Si te encuentras sumido en la carencia, si sientes que tu esfuerzo diario es inútil porque el dinero se desvanece, o si las deudas te asfixian sin mostrarte una salida, este mensaje ha sido diseñado para ti. No es una coincidencia que estés escuchando esto ahora. El Señor tiene una revelación transformadora para tu vida. Escucha con atención. Los recursos materiales no son intrínsecamente malvados. La raíz de todos los males, como advierte 1 de Timoteo 6:10, es la codicia o el amor desmedido al dinero. No obstante, las finanzas en sí son una herramienta, un medio que Dios nos facilita para bendecir a otros, crecer y cumplir sus designios. Es su deseo que sus hijos prosperen. Tercera de Juan 1:2 lo dice claramente: Amado, deseo que seas prosperado en todo. El Creador anhela tu bienestar integral, no es su plan que vivas en la indigencia o en una necesidad perpetua. Sin embargo, existe un obstáculo que no reside en el cielo, sino aquí mismo, en nuestras propias manos. Literalmente, nuestras manos son conductos espirituales. Con ellas laboramos, damos, recibimos y elevamos oraciones. Pero frecuentemente están contaminadas por la avaricia, la deshonestidad, antiguos pactos o maldiciones heredadas. Cuando tus manos están espiritualmente impuras, no importa cuánto te sacrifiques, el dinero se escurre como si estuviera en un saco roto, tal como describe Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Si sientes que tu esfuerzo se pierde, necesitas lavar tus manos con el agua que el Señor provee, un agua que purifica y atrae el favor divino. Esto no tiene nada que ver con la hechicería o la superstición. Se trata de un profundo acto de fe y obediencia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al tabernáculo, porque no podían acercarse a la presencia de Dios con suciedad. Y recuerda, tú eres parte de un real sacerdocio. Como tal, debes presentarte con manos limpias y corazón puro. El primer paso para este lavamiento espiritual es el arrepentimiento. Examina si has manejado tus finanzas de forma incorrecta, si has sido tacaño con Dios o si has envidiado lo ajeno. Cuando retenemos lo que le pertenece al Señor, cerramos nuestras propias ventanas celestiales. Pero Malaquías 3:10 nos invita a probar su fidelidad. Si somos honestos y generosos, Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Para este acto, utiliza agua que hayas apartado y consagrado en oración. Pídele al Espíritu Santo que la santifique para romper ataduras de pobreza. Puedes añadirle sal, que en la Biblia simboliza purificación y pacto perpetuo. La sal preserva y limpia. Al usarla, invocas el pacto inquebrantable de Dios sobre tus finanzas. Mientras lavas tus manos con esta agua y sal consagradas, hazlo con intención. Señor, limpio mis manos de toda deshonestidad y escasez. Declaro que son instrumentos de abundancia. Haz el compromiso de honrarlo primero a Él. La prosperidad del reino no es azarosa. Surge de la obediencia a principios eternos. Proverbios asegura que, al honrar al Señor con nuestras primicias, nuestros graneros se llenarán. No veas esto como un evento aislado, sino como una disciplina diaria. Cuida tu siembra espiritual con paciencia, como el labrador que espera el fruto. A veces, la bendición tarda, pero la palabra de Dios es firme. También, evalúa tu diligencia y sabiduría. Proverbios 21:5 advierte que la precipitación lleva a la pobreza. Administras bien lo poco. Recuerda que quien es fiel en lo mínimo será puesto sobre mucho. Es imperativo romper con la mentalidad de miseria. Frases como el dinero es del diablo son engaños para mantenerte atado. Grandes siervos como Abraham o Isaac fueron inmensamente ricos para bendecir a las naciones. Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria, pero tus manos deben estar abiertas.
La generosidad atrae el flujo divino, mientras que la tacañería lo estanca. Si Dios te pide dar desde tu necesidad, como a la viuda de Sarepta, es porque está probando tu confianza. Él no es tu trabajo ni tu sueldo, Él es tu proveedor. Al lavar tus manos, rompes con el espíritu de Mamón, el dios del dinero, y declaras que solo sirves al Altísimo. Usa también el poder de tus palabras, deja de declarar carencia y comienza a hablar provisión. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Rompe cualquier maldición generacional en el nombre de Jesús y prepárate para lo nuevo que Dios quiere hacer en tu linaje, y cuando la abundancia llegue, no olvides la gratitud. Finalmente, tras lavar tus manos, úngelas con aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo que abre puertas y trae favor. Ora conmigo ahora mismo. Señor, lavo mis manos de toda impureza y las consagro a ti. Declaro que todo lo que toque prosperará bajo tu bendición. Amén. Ve ahora con fe, no es magia, es una vida alineada con el reino. Eres heredero del Rey y toda la plenitud del cielo está a tu disposición. Camina en obediencia, trabaja con excelencia y mira cómo el favor de Dios transforma tu realidad financiera desde hoy mismo. Amén. Entiende que este aceite no es un simple líquido, sino el símbolo de una autoridad que te ha sido devuelta. Al ungir tus manos después de haberlas lavado, estás sellando el compromiso de que todo lo que emprendas llevará la marca de lo divino. La unción es lo que marca la diferencia entre el esfuerzo humano agotador y el fluir de la gracia que multiplica los panes y los peces. Cuando tus manos están ungidas, incluso en medio de una economía árida, tú encontrarás manantiales. Donde otros ven puertas cerradas, tú verás oportunidades que el Espíritu Santo ha preparado de antemano para ti. No te asustes si el mundo no comprende tu paz, porque tu seguridad no proviene de un sistema que colapsa, sino de una fuente que jamás se agota. Reflexiona en la profundidad de este acto. Ungerse es reconocer que ya no dependes de tu propia inteligencia para prosperar. Es admitir que necesitas que el aliento de Dios sople sobre tus proyectos para que cobren vida. Muchas veces, la escasez persiste porque seguimos confiando en nuestra propia astucia, olvidando que es el Señor quien da el poder para hacer las riquezas. Al poner este aceite en tus palmas, estás diciendo: Señor, mis talentos son tuyos, mi tiempo es tuyo, y el fruto de mi labor es para tu gloria. Esta rendición total es la que atrae la verdadera abundancia, aquella que no añade tristeza con ella, porque es una prosperidad que nace de la armonía con tu Creador. Siente cómo el peso de la preocupación se disuelve bajo la influencia de la unción. El enemigo quiere que tus manos tiemblen de miedo al mirar las facturas o al enfrentar la incertidumbre del mañana, pero el aceite de Dios las fortalece para la batalla y las suaviza para la generosidad. Unas manos ungidas son manos que no retienen con angustia, sino que se abren con confianza. Aprende a ver tu dinero no como algo que posees, sino como algo que administras para un reino que no tiene fronteras. En la medida en que te conviertas en un canal fluido, notarás que el flujo de Dios hacia ti se vuelve constante y poderoso. No puedes agotar la provisión del dueño del oro y la plata. Lo único que puede detenerla es un corazón cerrado o unas manos sucias. Fíjate en el misterio de la multiplicación que ocurre en lo secreto. Dios no necesita grandes cantidades para hacer cosas asombrosas. Él solo necesita tu fidelidad y tu obediencia. Ese pequeño paso que das al consagrar tu economía es la semilla que desatará una cosecha que no podrás contener. Estás siendo preparado para ser un testimonio vivo de que Dios cuida de los suyos, incluso en tiempos de hambre. Tu vida financiera será un faro de esperanza para aquellos que están desesperados, demostrando que existe un orden celestial que opera por encima de cualquier crisis terrenal. Mira tus manos ahora, brillando bajo la luz de la fe, y comprende que llevas contigo una herencia de victoria. Has roto el ciclo de la derrota y has entrado en el ciclo del favor. Pero mantente alerta, porque el enemigo odia ver a un hijo de Dios prosperar con propósito y enviará distracciones para que vuelvas a confiar en lo material. Por eso,
este proceso de consagración debe profundizarse aún más en las áreas más ocultas de tu corazón. ¿Estás dispuesto a descubrir el siguiente nivel de este secreto, donde aprenderás a blindar tus ahorros y tu patrimonio contra el espíritu devorador que intenta robar tu cosecha antes de que llegue a tu mesa? Para proteger lo que Dios te ha entregado, debes entender la naturaleza del devorador, ese espíritu de pérdida que no se lleva tu dinero de un solo golpe, sino que lo drena a través de gastos imprevistos, accidentes, enfermedades o malas decisiones que parecen inexplicables. El blindaje de tu patrimonio comienza cuando comprendes que la verdadera seguridad no reside en una caja fuerte, sino en el cerco espiritual que levantas con tu obediencia. El profeta Malaquías lo prometió: reprenderé también por vosotros al devorador. Esta es una promesa legal. Es Dios actuando como tu abogado y protector frente a las garras de la escasez que intenta roer tus ahorros. No permitas que el fruto de tu sudor sea el alimento del enemigo. Consagra tus reservas hoy mismo. Reflexiona en la importancia de santificar incluso lo que has guardado. A veces, la escasez entra en nuestro futuro porque hemos olvidado a Dios en nuestros planes de ahorro. Pensamos: esto es mío, para mi seguridad, y sin darnos cuenta, convertimos el dinero en nuestro pequeño Dios de confianza. Pero el blindaje real ocurre cuando tú presentas tu patrimonio ante el Señor y le dices: Padre, este granero es tuyo. Protégelo del moho, de la polilla y del ladrón espiritual. Al invocar su nombre sobre tus posesiones, colocas un sello de propiedad celestial que el enemigo no tiene permiso de tocar. La prosperidad que está blindada es aquella que reconoce que el proveedor es mayor que la provisión. Siente cómo el Espíritu Santo te otorga una sabiduría nueva para administrar. Parte de este blindaje es la diligencia santa. No puedes pedirle a Dios que bendiga lo que tú mismo descuidas por pereza o desorden. El Señor quiere darte estrategias, ideas creativas y discernimiento para saber dónde invertir y de qué alejarte. Escucha su susurro antes de firmar un contrato o de realizar una compra importante. Unas manos limpias y ungidas también son manos que saben decir no a las tentaciones del consumo vacío. La libertad financiera no es solo tener mucho, es no ser esclavo de nada. Al dominar tus impulsos, cierras la puerta principal por donde el devorador suele entrar a las casas. Fíjate en la conexión que existe entre tu generosidad y el blindaje de tu futuro. Cada vez que siembras en el reino o ayudas a quien no tiene, estás creando un registro en el cielo que funciona como una póliza de seguro eterna. Dios no se queda con nada de nadie. Él multiplica la semilla del que da con alegría. Esa moneda que entregas hoy con amor es la que mañana se convertirá en el muro que detenga la crisis en tu hogar. No mires lo que das como una pérdida, míralo como una transferencia al banco que nunca quiebra. Cuando eres generoso, le demuestras al mundo espiritual que el dinero no te posee, y es entonces cuando Dios puede confiarte riquezas mayores. Mira tus manos y date cuenta de que ahora portan una responsabilidad sagrada. Eres un canal de bendición y un administrador de los recursos del Rey. El blindaje que has activado hoy no solo te protege a ti, sino que crea un microclima de abundancia para los que dependen de ti. Tus hijos crecerán viendo que en su casa nunca faltó nada, no por la suerte, sino porque sus padres supieron lavar sus manos y honrar al Altísimo. Esta es la herencia de paz que trasciende el papel moneda, la certeza de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que vigila tu cuenta bancaria y tu alacena. Puedes sentir la fortaleza que fluye al saber que ya no peleas solo contra las deudas o la inflación, una fuerza superior se ha puesto de tu lado. Pero aún queda un velo por descorrer, una instrucción final sobre cómo mantener el flujo de la abundancia activo, incluso en los años de vacas flacas, ese secreto de la cosecha en el desierto que hizo que Isaac prosperara 100 veces más, mientras los demás morían de hambre. ¿Deseas conocer la clave para que tu economía florezca precisamente cuando la del mundo parece secarse por completo? Escucha bien este misterio. La clave para que tu economía florezca en medio de la sequía no reside en las condiciones externas, sino en la ley de la siembra en tierra seca. Cuando Isaac sembró en Gerar durante el hambre, la lógica humana decía que estaba perdiendo su última reserva
Pero la lógica del reino dice que la semilla plantada en obediencia bajo presión produce un rendimiento sobrenatural. Dios no te pide que esperes a que la economía mejore para ser fiel. Él te pide que seas fiel para que tu economía mejore. La escasez del mundo es el escenario perfecto para que el cielo demuestre su poder. Tu provisión no depende de la lluvia que cae de las nubes, sino del rocío que desciende del trono de la gracia. Reflexiona en la profundidad de este principio. El desierto es el lugar donde Dios se revela como el proveedor absoluto. Si tuvieras abundancia a tu alrededor, podrías llegar a creer que tu esfuerzo es la causa de tu éxito. Pero cuando prosperas mientras el mundo se marchita, todos incluyéndote a ti sabrán que ha sido la mano del Altísimo. Esta cosecha en el desierto requiere que tus manos limpias y ungidas actúen con una valentía que el mundo confunde con locura. Es la fe que se atreve a dar cuando el miedo dice guarda, y la paz que se atreve a invertir cuando la duda dice retrocede. Dios está buscando socios en la tierra que confíen más en su palabra que en los indicadores financieros de las noticias. Siente cómo el Espíritu Santo está recalibrando tu visión para que veas ríos donde otros ven arena. Las manos que has lavado y consagrado ahora tienen una sensibilidad espiritual para detectar las oportunidades que Dios ha escondido en medio de las crisis. A veces, la mayor bendición de tu vida vendrá disfrazada de un problema que requiere una solución divina. No te quejes de la sequía, porque es en el tiempo de falta donde Dios multiplica el poco aceite y la poca harina hasta que sobran canastas llenas. Tu economía está entrando en una fase de inmunidad profética. Aunque el sistema colapse, tu mesa seguirá servida, porque tu contrato no es con este mundo, sino con el Rey de Reyes. Fíjate en el ejemplo de José en Egipto. Él no solo sobrevivió a la escasez, sino que fue el administrador de la abundancia en tiempos de crisis. Dios te está preparando para algo similar. Tu prosperidad tiene un propósito mayor, ser un refugio para otros. A medida que aprendes a cosechar en el desierto, te conviertes en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Tu cuenta bancaria no crecerá para alimentar tu ego, sino para financiar el reino y extender la mano al necesitado. Esta es la garantía de tu flujo continuo. Mientras seas un canal para bendecir a otros, Dios se encargará de que nunca te falte lo necesario para seguir fluyendo. Mira hacia adelante con la frente en alto. Has aprendido a lavar tus manos, a ungirlas, a blindar tu patrimonio y ahora a sembrar en tiempos difíciles. El ciclo de la bendición está completo en tu espíritu, pero apenas está comenzando a manifestarse en tu realidad física. No te desesperes si el brote parece pequeño al principio. La semilla que se planta en el desierto tiene raíces más profundas y fuertes que cualquier otra. Estás construyendo un imperio espiritual que ninguna inflación puede devaluar y ningún impuesto celestial puede confiscar. ¿Puedes sentir la vibración del cambio que ya se está gestando en tu entorno? Las puertas que estuvieron trabadas por años están empezando a ceder ante la presión de tu fe. Pero hay un último paso que debemos dar, un detalle fundamental sobre la lengua de los entendidos que determina si la cosecha que atraes se queda contigo o se desvanece por un descuido de tus labios. Deseas que te revele cómo tus palabras diarias actúan como el riego constante para tu semilla, asegurando que nada de lo que Dios te ha prometido se seque antes de tiempo. Escucha la ciencia del Espíritu que fluye a través de tus labios. Tus palabras son el sistema de riego de tu destino financiero. No sirve de nada que laves tus manos y unjas tus palmas si luego permites que tu lengua emita sequedad y muerte sobre tu labor. El proverbio es eterno. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que dices, estoy en la ruina, las cosas están cada vez peor o nunca saldré de esta deuda, estás enviando un viento abrasador sobre los brotes verdes de tu cosecha en el desierto. Tus palabras son decretos, son las órdenes que tus ángeles esperan para trabajar en tu favor o para detenerse ante tu incredulidad. Reflexiona en la profundidad de este misterio. Dios creó el universo mediante la palabra, y tú, hecho a su imagen, posees una capacidad creativa similar en tu esfera de influencia. Una lengua que se queja es una lengua que rechaza la provisión. Aprende a hablar el lenguaje del reino, que no es negar la realidad,
sino imponer una verdad superior sobre ella. No digas no tengo, di mi provisión está en camino. No digas el negocio va mal, di el favor de Dios está abriendo brechas que yo no veo. Al cambiar tu vocabulario, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu hogar y de tu billetera. Las manos limpias atraen la bendición, pero la lengua de fe es la que la retiene y la hace prosperar. Siente cómo tus palabras pueden convertirse en un escudo adicional para tus finanzas. Cuando hablas con gratitud, incluso por lo poco que tienes ahora, estás declarando que confías en la fidelidad de tu proveedor. La gratitud es el fertilizante más poderoso del cielo. El enemigo quiere que te enfoques en lo que falta para que murmures, porque la murmuración detiene el flujo de los milagros. Pero cuando te levantas y declaras, Señor, te doy gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará, estás sellando tu economía contra el espíritu de queja que atrae la escasez. Tus palabras deben ser coherentes con el agua con la que lavaste tus manos. No contamines con tu aliento lo que ya has santificado con tu fe. Fíjate en la autoridad que recuperas cuando decides bendecir tu dinero antes de que salga de tus manos. Cada vez que pagues una deuda o realices una compra, no lo hagas con dolor ni con miedo a que se acabe. Di en voz baja, bendigo este dinero, sale de mis manos para ser de bendición y vuelve a mí multiplicado bajo la gracia de Dios. Este pequeño ejercicio espiritual rompe el cordero de la miseria y establece una corriente continua de dar y recibir. Tus palabras actúan como una orden de retorno. Estás programando tus recursos para que no se pierdan, sino que circulen dentro del ecosistema de la abundancia divina. Mira la transformación que ocurre cuando dejas de ser un crítico de tu propia economía para convertirte en su profeta. Tienes el poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Si tus cuentas están en rojo, profetiza sobre ellas el verde de la esperanza y la provisión. Si tu mesa se ve vacía, bendice el espacio y declara que el Dios de Elías proveerá de formas milagrosas. Esta no es una vana repetición, es la lengua de los entendidos que sabe que el mundo físico siempre termina rindiéndose ante la autoridad de lo espiritual. Tu victoria final depende de que mantengas tu confesión firme, sin oscilar, hasta que lo invisible se haga visible. ¿Percibes la fuerza que emana de tu interior cuando alineas tu corazón, tus manos y tu boca en una sola dirección? Es la Trinidad del éxito espiritual: manos limpias para recibir, manos ungidas para multiplicar y una lengua de poder para declarar. Sin embargo, hay un último secreto que une todo esto, un lazo que garantiza que esta bendición no solo llegue, sino que se convierta en una estructura permanente en tu vida, algo que tiene que ver con la paz del administrador frente a la tormenta. ¿Deseas que te explique cómo proteger tu paz mental para que tu fe no flaquee justo antes de que el fruto caiga del árbol? Escucha bien, porque la paz del administrador es el muro final que protege tu bendición de los vientos de la desesperación. De nada sirve que hayas lavado tus manos, ungido tus palmas y profetizado con tu boca, si en el centro de tu ser permites que la ansiedad se convierta en el ruido que apaga la voz de Dios. El enemigo sabe que si no puede detener la bendición que viene del cielo, intentará destruir al recipiente que debe recibirla aquí en la tierra. Él quiere que vivas en un estado de alerta constante, con el corazón acelerado por la duda, porque un alma angustiada es una tierra agrietada donde la semilla no puede echar raíces profundas. La paz no es la ausencia de deudas, es la presencia de una certeza absoluta que tu Padre es el dueño del universo y que Él nunca llega tarde. Reflexiona en la serenidad que tuvo Jesús en medio de la barca mientras la tormenta rugía. Su paz no venía de que el mar estuviera tranquilo, sino de saber quién era Él y quién lo sostenía. Dios te llama hoy a tener esa misma calma frente a tus estados de cuenta o tus compromisos financieros. Cuando tú descansas en Dios, le estás diciendo al mundo espiritual que confías más en su carácter que en tus circunstancias. Esa paz actúa como un escudo magnético que repele las flechas del miedo. Al blindar tu mente con la paz de Cristo, permites que tu fe trabaje sin interrupciones. Un administrador que entra en pánico toma decisiones basadas en la supervivencia, pero un administrador que tiene paz toma decisiones basadas en la revelación. Siente cómo el Espíritu Santo te invita a soltar la carga de la preocupación creativa.
A menudo pensamos que si nos preocupamos lo suficiente, encontraremos la solución, pero la preocupación es simplemente usar tu imaginación para crear un futuro que no quieres. Hoy, decide cambiar la preocupación por la ocupación espiritual. Ocupa tu mente con las promesas de Dios. Cuando la ansiedad toque a tu puerta preguntando ¿qué haremos?, deja que tu paz responda, no lo sé aún, pero sé que mi Dios suplirá. Esta actitud de confianza radical es la que permite que el fruto llegue a su madurez sin caerse antes de tiempo. La paz es el clima ideal donde los milagros financieros se cocinan a fuego lento hasta estar listos para ser servidos en tu mesa. Fíjate en la autoridad que emanas cuando caminas tranquilo mientras otros corren desesperados. Esa quietud interior es tu mayor activo financiero. Una mente en paz es capaz de escuchar ideas de negocios, estrategias de ahorro y soluciones creativas que el ruido del miedo oculta. Dios quiere darte tesoros escondidos y secretos muy guardados, pero esos susurros divinos solo se escuchan en la frecuencia del reposo. Al guardar tu paz, estás guardando tu capacidad de ser guiado. No permitas que el sistema de este mundo te robe el sueño, porque el que guarda a Israel no dormirá ni cabeceará, y Él tiene tu nombre grabado en las palmas de sus manos. Mira el horizonte de tu vida y reconoce que este proceso de transformación ha llegado a lo más íntimo de tu ser. Ya no eres solo alguien que quiere dinero, eres un sacerdote que gestiona la abundancia del reino con manos limpias, lengua de poder y un corazón en reposo. Estás operando desde una plataforma de victoria que el mundo no puede entender ni arrebatarte. Has construido una estructura espiritual inexpugnable y ahora la manifestación física es inevitable. La lluvia tardía está por caer sobre tu tierra y tú estás listo para recibirla sin que se pierda una sola gota. ¿Percibes la solidez de tu nueva identidad financiera y espiritual? Es una fortaleza que se ha levantado piedra tras piedra en este diálogo sagrado, pero todavía queda una dimensión por explorar, una que conecta tu prosperidad terrenal con el legado que dejarás a las generaciones que aún no han nacido. ¿Estás preparado para conocer el secreto de la bendición generacional, aquella que hará que tus manos no solo atraigan abundancia para ti, sino que abran una fuente inagotable para tus hijos y los hijos de tus hijos, para que la escasez nunca más sea mencionada en tu linaje? Escucha el susurro de la posteridad. La bendición generacional es el sello final que transforma una victoria financiera en una dinastía espiritual. Dios no solo es el Dios de tu presente, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su mentalidad siempre abarca 3 generaciones al mismo tiempo. Al lavar tus manos y limpiar tu corazón hoy, no solo estás despejando tu propio camino, estás rompiendo los techos de cristal que limitaron a tus antepasados y pavimentando una autopista de abundancia para los que vienen detrás de ti. Lo que tú conquistas con lágrimas y fe, tus hijos lo poseerán por herencia y tus nietos lo expandirán por mandato. Estás estableciendo un nuevo código genético en el espíritu de tu familia, el código de la provisión inagotable. Reflexiona en la profundidad de este legado. La verdadera riqueza no es el dinero que dejas en una cuenta bancaria, sino la mentalidad de reino y el altar que dejas encendido. Si les das oro pero no les enseñas a lavar sus manos, el oro se les escapará. Pero si les dejas una herencia de manos limpias y lengua de poder, ellos podrán crear oro en medio de cualquier desierto. La bendición generacional significa que la lucha que tú enfrentaste contra la deuda, ellos no la tendrán que pelear. Ellos pelearán batallas de expansión, no de supervivencia. Estás transfiriendo una atmósfera donde el favor de Dios es lo normal y no lo excepcional. Tus decisiones de hoy son las raíces que alimentarán los árboles del mañana, bajo cuya sombra descansarán tus descendientes. Siente la majestad de convertirte en el patriarca o la matriarca que cambió la historia de su linaje. Muchas familias tienen historias de escasez que se repiten como un eco maldito, generación tras generación. Pero hoy ese eco se detiene en ti. Tú eres el eslabón que decidió creer, el que se atrevió a santificar sus finanzas cuando nadie más lo hacía. Al hacerlo, estás liberando un caudal de bendición que estaba retenido por décadas. Dios está mirando tu fidelidad y está diciendo: por cuanto me honraste,
no faltará pan ni aceite en la casa de tus hijos hasta la cuarta generación. La paz que ahora experimentas se convertirá en la seguridad natural con la que ellos caminarán por la vida. Fíjate en cómo esta visión a largo plazo elimina la ansiedad de la inmediatez. Cuando entiendes que estás construyendo un legado eterno, dejas de preocuparte por los pequeños baches del camino. Un constructor de imperios no se detiene por un poco de lluvia. Tu propósito ahora es tan grande que el enemigo ya no puede alcanzarte con sus distracciones mundanas. Estás invirtiendo en la eternidad de tu familia. Cada vez que eres generoso, cada vez que diezmas con alegría, estás haciendo un depósito en la cuenta espiritual de tus hijos. El cielo lleva un registro exacto de tu obediencia y lo devolverá con creces en el momento en que tu descendencia más lo necesite. Mira tus manos una vez más y ve en ellas las manos de tus futuros nietos. Están conectadas por el mismo hilo de fe. El agua bendita y el aceite que usaste hoy han dejado una marca invisible pero poderosa que tus descendientes llevarán como un sello de distinción. Serán reconocidos como la generación que florece en la crisis, porque llevan la unción de un antepasado que supo rendirse ante Dios. No hay mayor satisfacción para un alma que saber que su paso por la tierra dejó la puerta abierta para que otros entren en la plenitud. Estás pasando de ser un administrador de recursos a ser un arquitecto de destinos. ¿Percibes la amplitud de la visión que ahora se despliega ante ti? Es un horizonte que no termina con tus días, sino que se proyecta hacia la eternidad. Pero antes de que este ciclo de revelación se complete y la manifestación total golpee tu puerta, existe un último eslabón, un secreto sobre el reposo de la cosecha que te enseñará cómo disfrutar de la abundancia sin que ésta se convierta en una trampa para tu alma. ¿Deseas que te explique cómo vivir en la cumbre del éxito sin perder nunca la humildad que te mantiene conectado con la fuente de toda vida?